Buenos días, hola a todas, a todos. Me llamo Luis Antonio Rodríguez Huertas, formo parte del Partido por un Mundo Más Justo y también pertenezco a la Fundación para la Ciudadanía Global, que son las entidades que organizan este foro de formación abierto a todas las personas que tengan interés en él. Me conecto desde Granada y estoy en el equipo de formación de estas dos entidades también y por eso me toca a mí presentar estos foros, ¿vale? Aunque hay mucha más gente detrás de todo este trabajo que hacemos para organizar los encuentros, su edición, su divulgación después, para contactar con las personas a las que invitamos. Bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a Charo, ahora la conoceremos, que viene bueno, a iluminarnos sobre un tema que a muchos yo creo que nos puede apasionar, a muchas personas que estamos aquí seguro, y a otras que lo verán, porque este foro lo grabamos y después su difusión tiene mucha repercusión, está teniendo bastante repercusión. Hay gente que se conecta en directo y hay un grupo siempre importante que estamos aquí, y después otros que se aprovechan de las grabaciones y la ven. El título de este encuentro es precisamente hablar de los encuentros mundiales de movimientos populares, sus aportaciones y sus desafíos. Quizás alguna persona que nos esté viendo pues esté un poco despistada y no sepa muy bien de qué va. Claro, nos quedará meridianamente claro ahora, pero sí me toca a mí un poco conectar este foro con, bueno, las entidades que lo promovemos, porque hay gente que a lo mejor se conecta y no sabe quiénes somos, y simplemente para que tengáis algunos datos, ¿eh? El Partido por un Mundo Más Justo es un partido que tiene 21 años, nació con un objetivo claro, su fundador Antonio Sieira, un hombre emprendedor y también de lo social, tenía claro, o tuvo claro y tuvo esa inspiración que había que poner el foco a nivel de opciones políticas en los colectivos más vulnerabilizados, más empobrecidos, más frágiles. Entonces, qué mejor manera que crear un partido que estuviese focalizado ahí. Y por eso nació por un mundo más justo. Es de eso hace 21 años y hemos seguido creciendo. No somos un partido nuevo, trabajando como hormiguitas, muy poquito a poco, asegurándonos también que no se pierde nuestro estilo, que es muy propio, el estilo del rigor, el respeto y la fraternidad, siendo capaz de unir en la diversidad a gente muy diferente. En nuestro partido tenemos gente muy diversa, y al mismo tiempo teniendo un estilo muy propositivo, denunciando lo que creemos injusto y que atenta contra los derechos humanos, contra las personas empobrecidas, contra los colectivos más vulnerables, pero también siempre de una forma propositiva y esperanzada, ¿vale? Entonces, a este foro, que también compartimos con la Fundación para la Ciudadanía Global, con la que estamos en sintonía en valores, en estilos y en recorridos, pues traemos personas que tocan algunos de los temas que nos pueden interesar especialmente. Y a nosotros, como formación política o como un agente transformador de la sociedad, nos interesa mucho todo lo que han hecho, hacen y seguirán haciendo los movimientos populares. De eso va. Solo para adelantaros, el Encuentro Mundial es un de movimientos populares, fue lanzado por el Papa Francisco y lo continúa también León XIV. Nuestro partido es un partido pluriconfesional. Por si a alguno le llama la atención, que hacemos trayendo aquí algo que es una iniciativa eclesial. Nuestro partido, entre otras peculiaridades, todas hermosas, por lo menos bajo mi punto de vista, se ha declarado pluriconfesional, lo que hace es respetar que en nuestro partido hay muchas creencias diversas, y las hay, cristianos, como no, aquí en España es lo que más abunda, pero también hay musulmanes, budistas, unificacionistas y personas ateas, agnóstica, cada una con sus creencias y convicciones, pero en nuestro partido creemos que esas convicciones profundas del ser humano son muy importantes a la hora de hacer política. No hacemos política sin tirar, sin conectar o incluso sin que nazcan de esas convicciones. Somos un partido pluriconfesional, por lo tanto, nos sentimos muy cómodos trayendo aquí informaciones, personas que nos forman, que conectan también desde su motivación profunda, en este caso, pues con la fe cristiana, aunque también veremos cómo en ese encuentro, en esos encuentros mundiales, la presencia desde el principio no ha sido solo de cristianos. ¿Eh? Bueno, eso un poco por introducir. En cualquier caso, si alguien tiene más interés en nuestras entidades, pues podéis encontrar en la web, en redes sociales, por elmundomásjusto.es o también Fundación Ciudadanía Global, ¿vale? Ahí encontraréis información. Y si alguien tiene más interés todavía, a cualquier persona de nuestras entidades, a mí en concreto, pues me podéis escribir, os puedo poner después por el chat el número de teléfono, el correo electrónico o lo que necesitéis, ¿vale? Queda aquí grabado esto también para la gente neófita. ¿Cuál es la dinámica de este Foro Hamburgo? Pues primero, antes de que hable la persona invitada, la conocemos un poquito más. Le decimos a alguna persona de las que están aquí que nos presente a la invitada. Eso vamos a hacer ahora. Después de eso, ya Charo Castelló, que es la que nos visita hoy, pues tendrá un tiempo largo para exponer, ¿no?, lo que ella ha preparado en torno a la temática, en este caso, los movimientos
perdón, los encuentros mundiales de movimientos populares. Y después tendremos un tiempo de intercambio de diálogo, preguntas y demás. Para ese momento también hay una persona que está aquí entre nosotros que se encargará de ir transmitiendo a Charo las preguntas que se pongan en el chat. Así que os invito desde el primer momento, pregunta que tengáis, pregunta que colocáis en el chat y una persona que está aquí después se las trasladará de viva voz a Teresa. Una vez que hayamos terminado ese momento de compartir las preguntas que han ido saliendo, pues también, si hay tiempo, pues daremos ocasión para que alguien pueda intervenir, incluso con cámara encendida y voz, para, bueno, alguna opinión, también ya en directo darle algún feedback a Charo o hacerle alguna pregunta, ¿vale? Bueno, pues para seguir, vamos a poner aquí, voy a añadir a destacado a Mila y, como no, a Charo. Charo es nuestra invitada y Mila, que se conecta desde los Cádiz, muy cerquita de Cádiz, ahora no dirá dónde está, nos va a presentar a Charo. Así que cuando tú quieras, Mila. Bueno, pues, bueno, yo soy Mila, soy de Mila Fernández de Cádiz y para mí es un auténtico privilegio el poder presentar a Sharon, aunque yo no sé si voy a estar a la altura de todo lo que me he ido enterando de su vida, ¿no? Yo la conocí justo preparando, es decir, cuando nos convocó al tema del quinto encuentro, del que he tenido la gran suerte de poder asistir. Y desde el principio nos lo hizo todo mucho más fácil, todo el tema de la coordinación mucho más ágil. Y esta logística, pues yo creo que es la que hace que los encuentros puedan ser funcionales, puedan transmitir lo que tienen que transmitir, no es algo accesorio. Entonces, lo primero que yo sé de Charo es que es militante de la OA. Esto le lleva a una fidelidad radical con el Evangelio por la consecución de un mundo donde todas y todos vivamos pues más fraternalmente, como hermanas y hermanos. Yo creo que puesto en el lenguaje de cada uno, todo el mundo aspiramos a ese mundo donde podamos ser esa gran familia. Y la OA es la organización de hermandad de obreros católicas que tiene principalmente como objetivo lo que es el trabajo por el trabajo, por un trabajo más digno y por un trabajo que sea la principal fuente para una integración social en igualdad y en dignidad, ¿no? Desde el principio yo me llamó mucho la atención el compromiso de Charo, en lo que yo estaba viendo y lo que luego me estuve enterando, trabajando por esa transformación social. Además, Charo es licenciada, es psicóloga y tiene una experiencia de más de 25 años trabajando en la inserción laboral de personas en exclusión social en la Fundación Touch Unit, promotora de proyectos de economía social. Y el principal objetivo de esta entidad es colaborar con las personas y familias afectadas por el desempleo en situación de dificultad. El quinto encuentro como Mundial de Comunidades Populares, ahí me pude enterar que Charo estaba desde el principio, no solo desde el principio, sino que la había cogido la onda el Papa Francisco y había sido promotor de este movimiento y encuentros, ¿no? Esto además se sumaba a ser copresidenta hasta 2017 de esta entidad y formar parte del comité ejecutivo y de organización. Estos encuentros, como ella dirá ahora, convoca a movimientos y personas de todo el mundo que están trabajando por la transformación económica, la transformación social, desde una perspectiva evangélica, desde una perspectiva que parte de los valores de la bienaventuranza, para que permita y llegamos a una sociedad más justa que garantice las tres T, ¿no? La tierra, el trabajo y el techo. Además de eso, bueno, pues bicheando, me he enterado de las numerosas participaciones de Charo en conferencias, en ponencias, en cursos dentro de la pastoral del trabajo y la doctrina social de la Iglesia en universidades como en la Facultad de Teología de Burgos o en la Universidad de Valencia, y la participación en los múltiples foros y encuentros de movimientos populares y lo que yo vi en el quinto encuentro mundial celebrado en Roma, en el que su intervención fue pues muy relevante y muy aglutinadora, ¿no? Como yo no tenía muchos conocimientos a nivel personal de ella, pues yo también he intentado hablar y preguntar a gente que la conoce, ¿no? Y digo, ojalá alguna vez digan de mí todo esto, ¿vale? Dice, Charo es una mujer, esto es lo que he podido, esto y por lo que yo he conocido creo que se quedan cortos. Dice, Charo es una mujer íntegra
que no conoce los atajos ni las componendas, que sostiene sus convicciones sin dobleces y vive lo que cree con una coherencia admirable. No se permite rebajar el nivel de sus compromisos ni diluir la seriedad de sus palabras. Sigue adelante incluso cuando el camino se vuelve arduo, confiando en esa mezcla de coraje, lucidez y fe que la caracteriza. Su manera de estar serena, firme, luminosa, deja siempre una estela profunda. Allí donde Charo llega, inspira respeto y suscita afecto, porque encarna una forma de vivir que combina la entrega esperanzada con la autenticidad más honda. Su presencia habla por ella. Charo, yo lo poco que te conozco lo ratifico, pero ojalá la gente que me conociera dijeran esto de algunos de nosotros. Y yo, esto sí concluyo yo. Charo es una persona que a mí me transmitía y me transmite esperanza, en la certeza de que la revolución del amor, que ya está en marcha, nos va a llegar pronto, más pronto que tarde, para que este mundo más justo, que todos anhelamos en nuestro corazón, sea pronto una realidad. Y muchas gracias por tu entrega, que yo creo que es lo mejor que pueden decir nosotros cuando alguna vez nos vayamos a marchar, por tu disponibilidad y por lo que nos pueda seguir transmitiendo. Y, bueno, y se me ha quedado una cosa en el tintero. Cuando ya nos veníamos, pues Charo empezó a preguntarnos que cómo podíamos hacer lo del quinto encuentro en España y en Europa. Digo, esta no se cansa nunca. Y bueno, y lo haremos si Dios quiere. Así que nada, muchas gracias, Charo. Y gracias, Milla, por la presentación. Le voy a pasar la palabra ya a Charo. Gracias por esta preciosa presentación que hace honor a la verdad. Y hasta donde yo conozco a Charo, que no es mucho, pero hasta donde he podido conocerla, a pie juntilla suscribo todo eso. Añadiría como un detalle, ¿no? Su capacidad organizadora. En poco tiempo, ¿no? Por lo que nos ha contado este año, todo el encuentro mundial ha ido un poquito tarde en su preparación y en poco tiempo ha sido capaz, ¿no? De generar con otras personas, obviamente, ¿no? Pero con su impulso, un encuentro precioso, como profundo, entrañable y después bien organizado, con muchas personas que nunca es fácil organizar, ¿eh? O sea que bien, ¿no? Esa capacidad también añadida. Pues, mira, te quita aquí a ti de añadida, ¿vale? Mira, me voy a quitar yo también y te quedo a ti, Charo, ya para que tú te quite el audio, ¿eh? Tienes que poner el audio y ya estamos contigo. Este tiempo es positivo. El resto de las personas que estáis, podéis y participar por el chat y poner ahí todas las preguntas que veáis oportunas, que después será Teresa de Vallejo, que la tenéis por ahí, quien se la lanzará a Charo, ¿va? Pues ¿Me oís? sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues me habéis dejado así un poco, jolín, un poco emocionada, Mila, por Dios. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, de verdad que sí. Todavía yo creo que estamos con los efectos, ¿no? de ese espacio que hemos sido capaces de vivir, ¿no? En el encuentro y que todavía tenemos esa energía que nos ha dejado. Y bueno, yo siempre digo que esto es un esfuerzo colectivo porque es un sueño colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que hemos estado en el último, las que nunca habíais participado y las que sí que lo hemos hecho, pues nos ratificamos en que efectivamente cuando los sueños son colectivos y además somos capaces, ¿no? de unirnos en una serie de elementos fundamentales y de valores, pues al final los esfuerzos colectivos generan milagros, como ha sido realmente el encuentro de Roma, porque como muy bien decía Luis Antonio, bueno, fue en un tiempo récord lo que se ha tenido que preparar y mover y ha sido fruto de un esfuerzo absolutamente colectivo, como toda la historia de los movimientos populares, empezando por la presencia del Papa Francisco, que es decir, que realmente él ha sido así. ¿Estáis viendo la pantalla No, ahora tienes que ponerla a compartir porque como he compartido yo pantalla antes, ahora Ah, vale, pues ahora la saco, ¿vale? Porque yo me lo estaba viendo y yo digo, creo que no estamos viendo ahora la pantalla. Vale, la pantalla de compartir. Vale, la tengo aquí.
Bueno, y de verdad que muchas gracias por las palabras de entrada, me he emocionado y bueno, no sé realmente si es así, pero bueno, la verdad es que intento vivirlo, ¿no? Con esa energía bueno, pues con esa voluntad, porque tenemos compañeros y compañeras en el camino que nos apoyan y que estamos con ellos, que es una construcción conjunta, como decía, y porque también, bueno, pues que algunas personas, como las personas creyentes, pensamos que efectivamente hay una experiencia y una fuerza que nos sostiene, ¿no? Desde arriba. Ahora sí, ¿vale? ¿Está claro? Bueno, pues nada, vamos a hacer, ya el otro día con Luis, Luis, por favor, contrólame el tiempo, que ya sabes que soy muy parlanchina, Vale, ¿vale? tranquilo. Cuando queden 5 minutos, Sí, por que favor, voy a ceder el ¿vale? tiempo, te lo digo. Vale. Vale, entonces, pues bueno, y nada, y tener la posibilidad de charlar luego un poquito, ¿vale? Entonces, hemos preparado, bueno, el otro día con Luis le planteé una pequeña breve historia, el tema de las tres T's, porque creo que es lo más original que hemos tenido y que tienen los movimientos populares, ¿no? Y luego los diferentes encuentros, algunas situaciones que van más allá de las tres T's, ahora lo explicaré, y ya para final hemos pensado que el último encuentro, que ha sido ahora el quinto que hemos celebrado en Roma en octubre, lo vamos a ver a través de la página web de Movimientos Populares para que vosotros y vosotras podáis entrar y podáis efectivamente saber dónde, ¿no? dónde está y podáis leeros todo y que conozcáis la página web y que os podáis familiarizar, ¿no? Bueno, yo he puesto el jubileo porque venimos de ahí, ¿no? Venimos de esa experiencia del jubileo que ha sido el último encuentro y el jubileo de la esperanza, pues porque a mí me parece que efectivamente los movimientos populares son un espacio de esperanza, un espacio de construcción y un espacio de diálogo muy importante. Bueno, aquí tenéis un poco, yo voy a ir mucho más rápido que lo que he escrito, luego si quiere Luis que os lo pase, pues os lo paso, pero realmente prácticamente todo el texto que hay es de las narrativas que hemos hecho los movimientos populares, pero también muchos textos del propio Papa, ¿no? De lo que el Papa Francisco ha ido diciendo en este tiempo, ¿no? Y lo primero que hizo y que planteó fue, gracias por haber aceptado esta invitación. Es una invitación que surge del Papa en el año 2000, tiene unos antecedentes en el año 2014, pero surge porque cuando él llega al pontificado, ya venía de una trayectoria de Argentina, los que le habéis conocido así, venía de los barrios populares, de las villas, tenía todo un espacio de diálogo y de trabajo pastoral muy importante en todas estas organizaciones y en el dicasterio, que en aquel momento era el Consejo de Justicia y Paz, el dicasterio, ya se celebraban cada año un encuentro donde ahí tuve la suerte y el regalo de empezar a participar cuando era copresidenta del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, donde ya hablábamos de la tierra, del trabajo, pero no de una manera tan clara como ahí, como luego ocurrió. Cuando llega el Papa Francisco, recoge toda esta tradición de lo que a él había vivido y de lo que ya se estaba produciendo y entonces dice, yo quiero que ustedes estén aquí en el centro de los diálogos, en el centro del espacio simbólico que es el Vaticano, quiero que vengan, quiero que hablemos y quiero que realmente estemos en un espacio, pues eso, de diálogo, pero también para afianzar, ¿no? Como ponía ahí, los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Y ese siempre ha sido una clave del Papa Francisco, animarnos, apoyarnos, lanzarnos, y bueno, pero fue él realmente el que dijo, yo quiero hacer estos diálogos. ¿Quiénes fueron en ese momento? Luego, si queréis más detalle, ¿vale? Lo podemos hablar, pero para ir avanzando. ¿Quiénes fueron en ese momento los interlocutores que nacieron, ¿no? Que nacieron, que estaban allí y que se pusieron en funcionamiento? El primero, el Papa Francisco,
el segundo agente muy importante, el dicasterio que pasó a llamarse en su pontificado del desarrollo humano integral. Todo el equipo con el cardenal Czerny, que también os animo a que le conozcáis por las redes, Michael Czerny, que es el actual prefecto, el actual director del dicasterio. Yo lo conocí siendo sacerdote y bueno, luego ya lo hicieron obispo, lo hicieron cardenal y bueno, es un hombre extraordinariamente sencillo, pero con unas convicciones clarísimas, ¿no? Y un apoyo incondicional que ha tenido él y todo su equipo durante estos años. Y luego hay ahí 4 organizaciones que ya nos habíamos encontrado en algún momento y que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular de Argentina, que viene como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que ahí estaba nuestro compañero Juan Grabois, que también os animo a que lo conozcáis porque también es una persona increíble con el trabajo que han hecho ahí todo el equipo. La Vía Campesina Internacional, que en Brasil sabéis que tiene su máxima exponente, ¿no? Que es João Pedro Estidelli, que es uno de los responsables en aquel momento. Luego tenemos al movimiento que en estos momentos tiene su sede en Sudáfrica, pero es el movimiento de los SLAM, yo no sé muy bien inglés, los Sendam Lembers International, que es una red mundial de habitantes por los barrios ignorados. La persona que venía era Joaquín, que también era una persona extraordinaria en el trabajo que desarrollaban en India, venía de Nueva Delhi, y él falleció entre encuentro y encuentro y era otro de los movimientos que también se llamaron, ¿no? Y luego pues estábamos el equipo del Movimiento Mundial de Trabajadores y Trabajadoras Cristianas, que justo en ese momento yo tenía la copresidencia y en esos encuentros pues allí mismo Michael y Juan vinieron un día y me dijeron, compañera, tenemos que organizar esto. Y ahí empezó todo, o sea, fue como, bueno, pues tenemos que organizarlo y empezamos a trabajar, ¿no? Pero estos fueron un poco los movimientos que formaron parte del comité inicial y que efectivamente luego esto se ha ido ampliando hasta la actualidad, que ya hay más movimientos, luego lo veremos, pero fueron como bueno, pues un poco los promotores, los movimientos promotores de este trabajo. Bueno, ¿quiénes son los movimientos populares? Pues hay muchos movimientos populares que ya vienen de una tradición. En Europa, efectivamente, tenemos unas perspectivas un poco diferentes de lo que son los movimientos populares. Podríamos llamarlos movimientos sociales, pero fijaros, antes del año 2014, seguramente algunas personas recordaréis, en España ya se hicieron los movimientos, las marchas por la dignidad, que yo no sé si recordáis, yo estuve en una manifestación masiva que hubo en Madrid y era pan, tierra y trabajo. Ese era el eslogan que ya en España había justo un poco antes de iniciar estos encuentros. Y bueno, evidentemente tenemos unas características un poco diferentes en Europa, pero bueno, lo que ocurre en muchos países del sur global, ¿no? Pues quizá estos movimientos, yo he visto cómo a lo largo de estos años han ido teniendo una estructura más organizativa, pero han sido movimientos muy, muy populares realmente, ¿no? Sin pocas estructuras, ¿no? Sin pocas capacidades muchas, pero sin pocos elementos estructurales, sin embargo, con mucho dinamismo, ¿no? Y ahí tenéis, pues, por ejemplo, los cartoneros, los recicladores, los vendedores ambulantes, pero es que los tenemos en toda América. Justo la compañera que salió a Guadalupe a leer el último comunicado, Guadalupe vive en Estados Unidos, vive en Nueva York y es una trabajadora ambulante, ¿vale? Ella es méxico-americana, como ella se dice, quiere decir que aunque tengan características, pueden tener algunos elementos diferentes, pero sí que unen unas realidades comunes de exclusión, de pobreza, de marginación, de falta de interlocución frente a los espacios sociales, incluso gubernamentales, y pues eso es de lo que están configurados los movimientos populares históricamente pensando en los países del sur. Pues como ahí pone pescadores, campesinos, mineros, obreros, bueno, hay muchas obreras, el género se me olvida a veces, cooperativistas, trabajadoras excluidas, bueno, migrantes, recuperadoras de viviendas, grupos originarios, hay todo un conjunto
de personas y de movimientos que han estado formando esta base y que están ahí, ¿eh? Yo creo que tanto Mila como Luis, que lo han visto, pues están ahí. Ahí había una representación, pero fijaros, solo el movimiento de trabajadores excluidos de Argentina, lo que es la actual UTED, tiene 400, casi medio millón de personas adscritas a ese movimiento, para que veáis un poco la envergadura del tema, ¿no? ¿Veis? Ahí tenéis. Bueno, aquí tenéis a Berta, no sé si la conocéis, a Berta Cáceres. Berta Cáceres fue compañera en el primer encuentro, de hecho ahí hay una foto que seguramente igual no está, pero bueno, que estará, perdón, pero en el segundo encuentro la asesinaron. Entraron unos pistoleros a su casa y delante de sus hijos la mataron por defender la tierra, por defender su tierra, ¿no? Por enfrentarse a una empresa minera que estaba destrozando el río de las comunidades indígenas donde ella vive, ¿no? Entonces, pues bueno, veis, ahí veis el de Slam, Pico National Network, que es donde está, bueno, lo veremos luego más cosas, pero bueno, ahí tenéis un poco los movimientos, ¿no? Los eslóganes y los logos de algunas personas y de algunas organizaciones que hay a nivel internacional y que forman parte de este poliedro, como decía siempre el Papa Francisco. Yo he querido hacer una pequeña similitud aquí en España y algunos movimientos desde el principio han participado. Bueno, casi en el segundo encuentro la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados ya estaba presente. ¿Vale? Ya empezaron a participar, bueno, en el primero, porque de hecho vino Carmen, vino el primer encuentro ya. Eh, la Vía Campesina de España, la Plataforma, eh, el Sindicato de Manteros de Barcelona, todas estas experiencias en España ya han ido participando en los diferentes encuentros. Un movimiento que se llama ATD Cuarto Mundo, que también está en Francia. Bueno, hay muchos movimientos que han ido participando en los encuentros también de Europa. Y últimamente, quienes se han integrado con mucha fuerza son dos movimientos italianos, uno es Mediterranean Subhuman, que es este movimiento donde están con los barcos que tienen salvando la vida a la gente en el Mediterráneo, y la otra es Spin Time, que es una experiencia muy, muy interesante de ocupación de edificios donde viven pues, actualmente 400 personas, ciento y pico familias con niños y todo, que es donde hemos celebrado el encuentro. Luego lo veremos, ¿vale? Para que veáis un poquito la realidad en Europa. El movimiento mundial de trabajadores y trabajadoras cristianas también está, ¿vale? Lo tenemos en España, Francia, Portugal, Bélgica, Alemania. Bueno, pues hay una referente que también hemos estado participando en estos espacios. Bueno, a mí me parece importante, antes de empezar a plantear las tres Ts, a ver, ahí he sacado 4 indicadores básicos, pero ¿por qué esto se produce? ¿Vale? Realmente estos espacios se dan porque el contexto de sufrimiento que hay a nivel mundial es terrible. Y cuando digo terrible, la palabra terrible la utilizo con mucha, o sea, con mucha energía porque creo que lo sabéis, creo que podemos tener cerca realidades sufrientes de las personas que nos están llegando de otros países y porque las personas que vivimos en el norte, pues a pesar de que efectivamente aquí hay muchas situaciones extremadamente difíciles y de sufrimiento, pues está claro que en el sur global, pues esas situaciones de sufrimiento se agravan, ¿no? Entonces, el tema de la pobreza, el tema bueno, pues ahí tenéis cifras de casi 700 millones de personas viven con $2 al día, el 45% de la población, que son 3.500 millones de personas, vive con $6 al día, eh, aproximadamente una quinta parte de la población vive en economías desiguales. Sabemos, y es un dato que va creciendo, que más del 60% de la economía es informal en los países del sur.
Incluso teníamos en el encuentro último a algunas personas de Malawi y que nos decían que en sus países la economía informal llegaba a ser del 80%. Quiere decir que realmente es una situación que, bueno, pues que todo lo que vivimos en España y lo vivimos con la dureza que lo están viviendo en España o en Europa millones de familias, cuando nos ponemos el foco en el sur, pues esa crudeza muchas veces es bastante más grave y bastante más alarmante, ¿no? Que el 53% de la población mundial no se va a beneficiar nunca de una protección social. Claro, desde el momento en que no hay empleo, que es el elemento básico por el cual nuestras sociedades se han organizado, ¿no? Para tener toda la protección social, pues efectivamente todo el pilar se cae, ¿no? De salud, de vivienda, de educación, de prestación para la jubilación. Bueno, un montón de cosas que para nosotros y nosotras son bastante normales, normales en el sentido de que las tenemos interiorizadas, de que todo eso nos pertenece por derecho, pues efectivamente todas estas cosas a nivel mundial no existen, no se dan, no hay gobernanza para esto, entonces esto son los gritos, ¿no? Lo ponía ahí, los gritos de dolor del contexto actual y del contexto ya que llevamos toda esta historia de 10 años planteando. Y luego un elemento crítico que ha aparecido en este tiempo, ya en el segundo encuentro nos marchamos a Bolivia y el Papa sacó la Laudato Si, ¿vale? El tema del cambio climático. Hoy lo estáis viendo, está suponiendo un riesgo fundamental. Lo que estamos viendo estos días en imágenes de Filipinas, de Estados Unidos, de todo esto que para muchas personas y para los científicos y las científicas es un tema evidente, ¿no? Es un tema de cambio real, pues está provocando unas marchas muy importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces esto es un elemento que aparece e irrumpe de una manera muy significativa en nuestros últimos años. Bueno, en este contexto, el Papa, y cuando nos empezamos a encontrar, en el primer encuentro ya, lo que se lanza es tierra, techo y trabajo, como elementos básicos de una justicia social, ¿vale? Pero es que el Papa, que dice, bueno, fue muy famosa, no sé si le seguíais ya la pista, pero en el encuentro, en ese primer encuentro, cuando empezó a plantear eso, dijo, tierra, techo y trabajo es por lo que ustedes luchan y son derechos sagrados. O sea, le da la categoría, ¿no? Y empieza a formar parte de esos elementos de justicia social y que también se integran en todo lo que es los nuevos elementos de la doctrina social de la Iglesia como derechos sagrados, derechos inalienables, derechos que nos vienen por ser hijos e hijas de Dios, ¿no? Eso el Papa lo explica súper bien y entonces, bueno, pues eso se convierte, tierra, techo y trabajo, en el eslogan más importante de los movimientos populares, como un eslogan que siempre lo hemos entendido que es el básico para la justicia social para toda la humanidad, ¿no? Para todas las personas que vivimos en el planeta. Y aquella famosa frase que también dijo que cuando él habla de eso, decía, cuando hablo de esto, me dicen que soy comunista. Y esa frase, en ese momento, dio la vuelta al mundo. O sea, y me acuerdo, estaba yo en Roma. Bueno, fue cosas que él dice, pero lo importante es el carácter que le da a tierra, techo y trabajo, como nosotros hemos vivido siempre, ¿no? Bueno, ahí tenéis a Marta Cáceres, ¿vale? Me parecía importantísimo que la conocierais si no la conocíais. Y bueno, pues el Papa dice que la situación de la tierra hoy es tremendamente preocupante, porque le preocupa, lo hemos visto estos días en el encuentro, el acaparamiento de tierras, la desforestación, los agrotóxicos, algo tan importante para la vida de las personas y además siempre dice esa imagen que nos traslada, ¿no? De la Pachamama, ¿no? De que la relación con la tierra no es solamente una relación por la cual yo extraigo o extraemos las sociedades lo que necesitamos para vivir, sino que es algo más espiritual. Y eso los pueblos originarios, los pueblos del sur, realmente lo viven así. Yo creo que eso lo podemos aprender de los pueblos originarios porque en Europa, desgraciadamente, creo que hemos perdido mucha de esa espiritualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se plantea el tema de la tierra como algo fundamental para que efectivamente
las personas puedan vivir, ¿no? Y pues animaba, sigan con la lucha por la dignidad de la familia rural, por el agua, por la vida, ¿no? Para que todos se puedan beneficiar de los frutos de la tierra. Hoy estamos viviendo un tremendo problemón y nos lo contaban muchos compañeros y compañeras. ¿Cómo cosas que decimos que son tan valiosas como la inteligencia artificial, que no me cabe la menor duda, como muchas otras cosas, están suponiendo una explotación de empresas mineras en el corazón de muchas comunidades, que muchas de esos materiales y materias primas que se están sacando están expulsando a las comunidades donde viven, no solamente para fabricar todo lo que pueda haber con los grandes ordenadores y todo lo que hoy sabemos, sino incluso para fabricar armas. Porque el armamento, la empresa armamentística actual está cambiando mucho desde ese punto de vista y necesitan una serie de materiales, una serie de materias primas, pues como el litio para los, etcétera, etcétera. Ya sabéis que hay muchas más que no existen en los países que realmente luego se dedican a comercializar, pero entonces invaden, lo tienen clarísimo, no tienen ningún problema. Yo creo que Luis y Milagros se acordarán perfectamente de los compañeros de Ecuador, de los compañeros de África, de cómo nos contaban y nos narraban la situación tan crítica que están viviendo las comunidades allí. De hecho, hay una red muy importante que se llama Iglesia y Minería, porque está intentando de poner encima de la mesa este problemón tan grande que están viviendo las comunidades. El tema del techo, bueno, pues lo dijo siempre el Papa, una casa para cada familia. O sea, y no solamente el Papa plantea el tema del hogar como un derecho inalienable, sino también la dimensión de los barrios, ¿no? Esos barrios que están muchas veces al lado de torres. Yo estuve en Corea en un seminario del Movimiento Mundial en la Corea del Sur, en Seúl, y me quedé impresionada, impresionada realmente de las torres de Samsung. Es uno, ya lo sabéis, de los máximos exponentes tecnológicos, y al lado, pegado a las torres de Samsung, un medio barrio donde los temas de pobreza eran increíbles. Las personas mayores, los abuelos y las abuelas, cómo iban recorriendo todos los basureros del centro de Seúl para coger latas, para poder venderlas, para poder subsistir su vejez. Quiero decir que nos estamos encontrando que al lado de barrios increíbles, pues se puede, efectivamente, están sucediendo cosas bueno, pues que nos dejan realmente anonadadas a las personas. Pero al lado de eso hay asentamientos, bueno, ya lo sabéis, Nueva Delhi, Bombay, Sudáfrica, tenemos a Rose, que es una de las exponentes de este movimiento, que vive en Soweto. Bueno, pues tenemos auténticos barrios que les falta de todo, ya lo sabéis. También lo tenemos en Andalucía, el barrio de las 3000, que es decir, que lo tenemos efectivamente también en nuestros países, ¿no? Pero si aquí tenemos 5000 o 20.000 personas en un barrio, allí puede haber 3 millones de personas en un barrio viviendo en esas condiciones. La magnitud es importante, ¿no? Entonces, bueno, y luego el Papa siempre fue muy crítico cuando entran las excavadoras a un barrio de estos y arrasan. Decía que eso no es posible, que eso no era una solución, ¿no? Porque muchas veces las políticas que se desarrollan son, vale, yo entro con las excavadoras, limpio de chabolas o de villas, de favelas, y ya tengo limpio el terreno y ya puedo hacer otra cosa. Bueno, pues el Papa era tremendamente crítico con esta manera de hacer política, ¿no? Y bueno, pues él siempre decía, sigamos trabajando para que todas las personas tengan una vivienda y para que todos los barrios tengan una infraestructura adecuada, de luz, gas, asfalto, escuela, hospitales. Bueno, yo creo que la situación de los barrios, bueno, es increíble en los países del sur. A mí me ha impactado, es una de las realidades que más me ha impactado, porque no estamos acostumbradas a, pues tenemos asfalto en nuestras calles, tenemos centros de salud, cuando llegas a estos lugares, pues realmente te quedas como increíble, ¿no? El trabajo, otro de los grandes temas, ¿no? Del Papa, que además ha sido un tema que durante todo el pontificado ha querido desarrollar de una manera clarísima, ¿no? Eh, y lo ponía así, me urge subrayado, ¿no? No hay peor pobreza que la que no permita ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. No solamente el trabajo como algo que efectivamente nos da el sustento, sino como aquella actividad humana que nos posibilita la realización, sentir que somos
alguien para colaborar con el bien común de nuestra sociedad. Él siempre hablaba mucho de esa dimensión. Y todo, cuando plantea todo el tema del descarte, ¿no? Como tenemos personas que no producen, jóvenes que no producen, mayores que no producen, y a eso él es lo que le llamaba los sobrantes, ¿no? Los desechos, porque nuestra cultura es una cultura que solo servimos si somos capaces de producir, si somos capaces de entrar en ese engranaje. Él era una persona que criticaba mucho, pero los movimientos populares ha sido uno de los elementos también que más hemos puesto encima de la mesa por la necesidad de construir políticas públicas donde el valor del trabajo se ponga en el centro de la vida, porque hoy nuestra sociedad está diseñada de ese modo para que sea el empleo, ¿no? El que nos da la posibilidad del sustento, la protección social. Si no tenemos esto, y además eso fue en un momento determinado, él lo sacó, necesitamos un salario universal. Cuando las personas no tienen trabajo, necesitan, aquí lo hemos llamado renta básica, la renta como queramos llamarle, pero él lo dijo clarísimamente. Cuando una familia no tiene eso, necesita un salario universal que le permita mantener y sustentar a cualquier familia. Y una cosa que también me llamó mucho la atención es, tuvimos un encuentro con, lo convocó el propio Papa, para hablar del tráfico de personas. Allí estuvimos los movimientos populares, tuve la ocasión de presentar nuestra reflexión en torno a este tema y fue increíble, ¿no? Porque lo puso, invitó a los alcaldes y las alcaldesas de los países más importantes a nivel mundial. Allí había 100 y pico alcaldes y alcaldesas. Y les dijo dos cosas, era para el encuentro. Uno, el tráfico de personas, la trata humana, y el otro era el tema del medio ambiente. Y convocó a los alcaldes y estaba el alcalde de Nueva York, la alcaldesa de Lampedusa, bueno, había montones para hablar de estos temas. Le daba una importancia tremenda a lo que significaba, porque ahí él veía que era el máximo exponente del descarte humano, ¿no? Cuando la persona se convierte en una mercancía de tráfico. Bueno, ahí lo que os decía, que se descartan los ancianos porque no producen, los chicos más jóvenes, bueno, millones de jóvenes descartados por el tema del trabajo y, bueno, pues esto le daba una importancia muy, muy seria. Y él siempre lo planteaba, ¿no? Desde ya, todo trabajo que esté o no esté en el sistema formal, lo que os decía antes, tiene derecho a una remuneración digna y a una seguridad social y a una cobertura jubilatoria. Bueno, estas serían un poco las tres, ¿vale? Luego tenemos, os voy a contar rapidísimamente los movimientos, ¿no? Los encuentros que hemos tenido. Tuvimos el primer encuentro aquí en noviembre del 2014. Este fue cuando se inicia. Ahí tenéis al cardenal Tuxon, que fue el responsable del dicasterio en ese momento. Luego tenemos Bolivia, un encuentro en Bolivia que estuvimos con 30.000, hay 3.000 personas, prácticamente de toda. Y en Bolivia, yo digo esto porque luego todo esto lo podéis encontrar en la página web, ¿vale? Podéis encontrar todos los discursos del Papa, todas las declaraciones de los movimientos populares y os aseguro que merecen la pena, merecen mucho la pena, porque es que es una relectura nueva a la luz de los acontecimientos actuales de cómo y por dónde podemos plantear tanto políticas públicas como relaciones, como organizaciones, como, bueno, hay muchos criterios para poder desarrollar nuestro compromiso, ¿no? En Bolivia sacamos el decálogo de Santa Cruz, que le llamamos, y si veis ahí, hay como 10 propuestas de por dónde entendemos que tendrían que caminar nuestras sociedades para realmente que se produzca una justicia social. El encuentro de Santa Cruz tiene mucho valor porque esto fue este decálogo fue un decálogo muy debatido y ahí tenéis, bueno, yo creo que elementos muy interesantes para que además yo estoy convencida de que siguen siendo válidos hoy. O sea que a pesar de los años habría que actualizar alguna cosa, pero siguen siendo válidos hoy. Pues impulsar y profundizar el proceso de cambio, vivir bien en armonía con la madre tierra, defender el trabajo digno,
mejorar nuestros barrios y construir viviendas dignas, defender la tierra y la soberanía alimentaria, la construcción de la paz, combatir la discriminación, promover la libertad de expresión, poner la ciencia y la tecnología al servicio de los pueblos y el rechazo de un consumismo y defender la solidaridad como proyecto de vida. Todo esto lleva a su vez una serie de pistas de trabajo. Tuvimos el tercero en Roma en el 2016, ¿vale? Y ahí empezamos ya a sacar, aparte de tierra, techo y trabajo, otros elementos ahora lo veréis, que fue el tema de la migración y el tema de las democracias y de la paz, que ya han formado parte de nuestros diálogos permanentes a lo largo de los últimos años, ¿vale? También éramos 100 y pico personas y bueno, pues fue muy, muy interesante también el tercer encuentro. Luego tuvimos es la fuerza, no la fuera, me falta una Z, del nosotros, en octubre del 2021, en plena pandemia, ¿vale? Ahí tenéis, se hicieron 2 encuentros a nivel online y fue con toda la situación de la pandemia y también fue muy interesante pues porque pues, lanzamos unas declaraciones a nivel mundial, pues bueno, tanto por parte de las personas del sur que no les estaban llegando las vacunas, que no habían redes de solidaridad como nos estaba ocurriendo quizá en otros países del norte. Y bueno, fue un encuentro muy, muy emocionante también porque se contaron multitud de experiencias de cómo la gente, las personas estaban sobreviviendo a partir de la solidaridad de las propias comunidades. Bueno, pues también se quiso hacer este encuentro y tuvimos 2 versiones, 2 momentos, en julio y luego en octubre, y fue muy, muy importante este encuentro a nivel online. Ahí veis una foto, pero mira, ahí en el centro de esto está Javier Alonso de Justicia y Paz, por ejemplo, y por ahí no sé si habrá otra persona también de Barrios Ignorados, pero bueno, ya estaban presentes todas estas compas ahí en el encuentro. Luego tuvimos el simposio a los 10 años, ¿no? Que fue el año pasado, justo, bueno, fue el último encuentro del Papa Francisco. Y os he puesto este material aquí porque sacamos un libro, que era un resumen, es un libro muy interesante, de todas las aportaciones de los movimientos populares y cómo todas esas aportaciones del Papa Francisco al pensamiento social de la Iglesia. Y bueno, se tituló, el eslogan fue Plantando bandera frente a la deshumanización. Lo tenéis digital este libro y también os animo muchísimo a que lo podáis leer. Fue en Roma, fue un día y aparte de las 40 personas que estábamos ahí, fue también un encuentro online y pudieron conectarse muchas personas de todas las partes del mundo, de todos los movimientos del mundo. Bueno, quedaros con la imagen del libro porque luego la veremos, ¿de acuerdo? Y el quinto ya fue en Roma, ¿no? Que no me voy a entretener mucho, simplemente que os quedéis con el eslogan de organizar la esperanza con una alianza contra la exclusión. Luego vamos a hablar de este tema un poquito más. Siempre en la narrativa de los encuentros, siempre hemos puesto encima de la mesa la cultura del encuentro al servicio de los pueblos. O sea, la importancia que tiene que los pueblos se puedan sentar para dialogar y para organizar actividades, acciones, narrativas que vayan realmente a favor de la humanización, a favor de la justicia, a favor del encuentro, del diálogo. Y eso ha sido una constante en todos los encuentros, ¿no? Siempre había siempre ha habido como algo que el valor del diálogo no es un tema simplemente de hablar, de comunicar, sino de lo que hay detrás de cada una de las palabras que todas las personas que van acudiendo a estos encuentros dialogan y las propuestas de acción que hacen. No hay muchos espacios a nivel mundial para que esto ocurra. No sé, luego podemos hablarlo. ¿Cuántos espacios conocemos a nivel mundial para que las periferias de la Tierra de verdad puedan sentarse, dialogar, tengan voz
puedan además transmitir al resto del mundo la necesidad y la urgencia de desarrollar otro tipo de actividad humana que realmente sea más coherente con la vida de las personas. Bueno, pues la cultura del encuentro ha sido un elemento fundamental en todo esto. Dos grandes condiciones para el desarrollo de las TES-3, ¿no? Esto era otra cosa que nos dimos cuenta que para que las tres Ts tuvieran sentido y se pudieran desarrollar, teníamos que hablar del drama de la inmigración y los refugiados y el tema de la paz, los pueblos y la democracia. Son temas que a partir de ese momento que salen en el tercer encuentro es una constante, ¿no? Y es que es imposible imaginar un futuro, y esto yo creo que todo el mundo, bueno, todo el mundo que consideremos y tengamos esos valores humanistas y creamos realmente en el protagonismo de los pueblos, es imposible construir una sociedad nueva dejándose a tantos millones separados y apartados de esa construcción. Esta es una convicción que siempre hemos tenido. ¿Y cómo se separan y cómo se destruyen a todas estas personas? Pues se destruyen a través de todos los conflictos bélicos que tenemos a nivel mundial. Yo creo que lo sabéis. Tenemos alrededor de 60, 70 conflictos bélicos en activo actualmente. No solamente es la guerra de Ucrania o la guerra de Palestina, que lo sabemos. Tenemos muchísimos conflictos. Este es el primer descarte que se produce de la vida de las personas. Y normalmente es el primer descarte que no tiene que ver con los pueblos, que no tiene que ver con las personas, que tiene que ver con los intereses de las grandes multinacionales, que seguramente es o por un interés de las empresas armamentísticas o por un interés de tierras y minerales fundamentales para las nuevas tecnologías. Cuando se plantean los conflictos bélicos en términos de lucha de religiones, yo sinceramente no me lo creo. Luego lo podemos discutir. No, yo no me lo creo ni nos lo creemos mucha gente que hemos estado. Siempre, desgraciadamente, hay detrás. Es verdad que luego estos conflictos son chispas que provocan conflictos raciales, conflictos de religión, conflictos, pero el conflicto no es la religión. El conflicto normalmente son otras causas estructurales que están ahí provocando estas situaciones. Entonces, el primer descarte que se produce es el tema de la guerra, ¿no? El descarte de los pueblos y el descarte de la mayoría de la población que vive en esta situación. Entonces decimos, tenemos que decir algo con respecto a este tema, porque es que es condición para que la tierra, el techo y el trabajo se produzcan, porque cuando hay destrucción de la vida humana a tan gran escala, es imposible, evidentemente, que todo lo demás se pueda producir. Entonces es la incesante y la constante y los constantes mensajes que hemos ido desarrollando en torno a la importancia de la paz y en los pueblos, porque sin esto es imposible construir humanidad. Y el segundo elemento también que tiene que ver es el tema de las democracias. Y yo creo que esto lo podréis estar viendo ahora porque nos está tocando muy cerca, ¿vale? El tema de las democracias actuales, quizá la democracia no sea, bueno, democracias actuales, hay unos informes en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, y en una fundación que también hay a nivel internacional. Bueno, hay muchos informes y te sacan mapas de las situaciones de conflicto a nivel mundial. Bueno, te van haciendo ahí una serie de análisis. Democracias, a nivel mundial, hay muy pocas. Como estados de, ¿no? Así de verdad, como lo que querríamos entender, ¿vale? Y hay muchas amenazas, muchas amenazas. Entonces, siempre consideramos que teníamos que hablar de la democracia también en nuestros encuentros, como un elemento básico para el respeto de los derechos y para para unas gobernanzas tanto de los estados, de los países, como a nivel mundial, que permitan de verdad el desarrollo de los derechos humanos. Porque estas gobernanzas actualmente están siendo puestas en jaque
Actualmente no, y hace muchos años, pero actualmente hay un elemento que está puesto en jaque muy importante. Uno es la tecnología, es cómo la tecnología actual necesita de cantidades ingentes de energía para poder desarrollar todo, todo su desarrollo tecnológico, ¿vale? Y no solamente estoy hablando, como decía antes, de la inteligencia artificial, sino también estoy hablando del tema de la guerra, de cómo actualmente se está modificando todo lo que es la estructura de guerra y cómo la empresa armamentística, con todas estas nuevas tecnologías, necesita de ingentes cantidades de energía y materia prima. Y la otra es que delante de lo que llamamos el aumento del fascismo o de la extrema derecha o de que parece que es única y exclusivamente como un planteamiento ideológico de que la comprensión que hay del ser humano, ¿no?, detrás de estos modelos políticos, hay elementos económicos, de control económico. Y eso es muy importante porque parece que es un problema únicamente de comprensión, ¿no? No, es que tenemos maneras diferentes de entender la vida o de entender a los migrantes. No, es que no es solo eso. Es que detrás de estos movimientos hay auténticos causas económicas y de control económico y de una palabra que también yo creo que salió en el encuentro y que lo puedo decir aquí, y una plutocracia, es decir, cómo hoy las grandes empresas y los grandes capitales están interviniendo en las políticas de los estados. Y esto es un elemento muy importante que ahora está teniendo lo estáis viendo, una virulencia, el modelo de Trump. No solamente se entiende el modelo norteamericano por lo que este señor pueda pensar, y no, hay tremendos intereses económicos detrás de estos movimientos. Y es muy importante que hagamos este análisis. Bueno, por eso las democracias han ocupado un espacio muy importante en nuestros debates, ¿vale? Porque creemos que habrá auténticas democracias cuando todos los sectores de la sociedad se puedan sentar para ese diálogo. Y nos queda mucho camino por recorrer. Y el otro es el tema de la emigración y los refugiados. Si se cierran nuestras fronteras, si a estas personas las descartamos, como le está ocurriendo, es otra condición, o trabajamos de manera, o acogemos de otra manera a la migración, o tampoco se podrá producir lo de tierra, techo y trabajo, porque son una realidad que ya lo estáis viendo, ¿no? Cuando toda la cultura en la que nos estamos moviendo de abandono, discriminación, bueno, no os voy a contar porque creo que estáis muy sensibles seguro a este tema. Luego el Papa, el terror y los muros. ¿Por qué he sacado eso? Porque el Papa y en los movimientos populares este tema lo teníamos clarísimo. Cuando los movimientos que se hacen es por miedo y el dinero ocupa el espacio central como antes preocupaba, no se genera humanidad, no se genera capacidad de encuentro. Lo que se genera es deshumanización y se genera descarte y se genera incluso el otro día Juan, en el encuentro, Juan Grabois, cuando empezábamos, dijo una frase que a mí me quedó grabada. Empezamos con la deshumanización, con la falta de derechos, con todas estas líneas. Pero es que hoy hay exterminio. Hoy hay exterminio de personas, de muchas maneras, pero hay auténtico exterminio de los descartados y las descartadas de la tierra. Entonces, este ha sido un tema como el miedo es un elemento que hace que evidentemente que se fabriquen muros y que se fabriquen políticas y que se fabriquen maneras de hacer política y estados que sean auténticas trincheras, ¿no? Frente a eso, pues el amor y los puentes como un elemento fundamental, ¿no? Y la experiencia de los movimientos populares es la experiencia de que sí que pueden construirse puentes, de que sí que puede haber solidaridad, de que sí que es posible generar espacios de diálogo y es por eso lo importante de que esto lo tenemos que
ampliar, tenemos que poner un gran amplificador para que estas experiencias se puedan producir. Bueno, esta me la voy a saltar porque yo creo que ya la he explicado, todo el tema de cómo se están matando a personas inocentes, lo que hablaba antes del exterminio. Y entonces, pues nos situamos ante una necesidad del cambio. Yo no sé cómo voy de tiempo, Luis. Mira, 5 minutillos más, ¿podría ser? Es la última, ¿vale? Hay dos preguntas que nos podíamos plantear y que, bueno, nos hemos planteado en los movimientos, ¿no? Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo y tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas. Y reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido, tanta violencia fratricida se adueña de nuestros barrios. Reconocemos que las cosas no van bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza, ¿no? Porque hay gente que puede decir que esto no es cierto, ¿no? Hay personas movimientos, incluso organizaciones políticas, que pueden decir que esto no es cierto. Podemos hacer mucho y ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres, los excluidos, pueden hacer mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en la capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las 3 T's: tierra, techo y trabajo, y que su participación es fundamental en los grandes procesos nacionales, regionales y mundiales. Y me encanta cuando decía, no se achiquen. Es decir, formamos parte de la solución y lo estamos proponiendo desde el minuto 1. ¿Qué podemos hacer? Pues había muchas cosas que han salido a lo largo de este tiempo, pero hay una que es clarísima. Es poner la economía al servicio de los pueblos. Y es cuando el Papa ha dicho clarísimamente, digamos no a una economía de exclusión. Esa es clarísima, ¿no? Y esta economía destruye la madre tierra. Esa es una tarea fundamental. La segunda es el tema de que haya experiencias, de que los pueblos del mundo se puedan juntar y tengamos la conciencia que somos capaces de ser protagonistas y queramos ser protagonistas, queramos estar de verdad ahí, tomemos conciencia de la importancia de nuestro protagonismo en este trabajo. No tenemos que ser algo frente a tan semejante nivel de bombardeo de medios de comunicación, podemos entender que no somos nadie, que somos una minucia. Pues un poco lo que nosotros estamos planteando es que tenemos que estar ahí y es muy importante y el Papa permanentemente lo ha planteado. La tercera, la más importante quizá, es la de salvar la tierra. Parece que creemos que esto es un tema que nos pilla muy lejos, que todavía nos faltan años. Pues no, por lo que dice la ciencia, no estamos en ese lugar, estamos en otro lugar, ¿no? Estamos en el lugar de que hay un desafío absolutamente importantísimo respecto al tema del cuidado de la tierra. ¿Y qué podemos hacer? Y esta es la última, y nos vamos ahora a la página web, es las aportaciones que el último encuentro hicieron. Organizar la esperanza con una alianza frente a la exclusión. Lo que dijimos con mucha claridad, y eso Esperanza y Luis pueden también aportarlo, es que, y el Papa León XIV, que es esta fase, este nuevo encuentro que hemos tenido, es un punto de inflexión, lo dijo clarísimamente, ustedes se tienen que organizar. ¿Vale? Con otras palabras quizá, pero tenemos que organizar. La esperanza no es algo, no es solamente un valor, un proyecto, una utopía. La esperanza se organiza cada día, con experiencias, con encuentros, con propuestas que hagan que a nivel de humanidad estemos cada día más cerca de respetar la dignidad humana. Y hay muchas cosas que estamos ahí. Ahora en este momento estamos en ver cómo vamos a desarrollar todo este lema que nos hemos dado, que es organizar la esperanza. Bueno, yo creo que ahora podíamos ver un poquitín, bueno, acabo con esto, vamos, digamos juntos desde el corazón, ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin techo, ninguna persona sin la dignidad que le da el trabajo.
Este fue el primer eslogan que comunicó el Papa Francisco y que es el que nos ha seguido permanentemente en todo nuestro trabajo. Yo ahora le invitaría a Luis a que nos abra la página web para que ahí veáis, ¿vale? Yo no me he querido entretener mucho, pero hay algunos elementos que sí que quiero contaros. Dejo de compartir, Luis. Sí, ya estoy compartiendo yo. Dejo de compartir. Ya estoy compartiendo yo la pantalla mía donde sale Perfecto. la Vale. página. Luis, ponte al inicio. Ponte al Sí. inicio de la página web. Ahí. Ahí, vale. Bueno, la página web yo creo que ahora mismo todo lo que hemos producido y lo que yo he querido hacer un poco de perspectiva histórica para situaros en este momento, ¿no? Y en este momento nos encontramos, pues, unos 180 delegados de 33 países con una gama muy amplia de movimientos acompañados por distintas experiencias y distintos equipos también de las iglesias regionales y de las iglesias locales, pero ahí está desde sindicatos, organizaciones, movimientos, espacios eclesiales, sociales y lo que es con esta nueva etapa con el Papa León XIV bueno, pues pensamos que es realmente otro punto de inflexión en nuestro recorrido. Para situarnos en el ahora de la situación actual y en el ahora de las necesidades y las perspectivas de trabajo que necesitamos a futuro. Yo os animo, antes de entrar aquí, Luis, ¿puedes ponerte un momentín como si fuéramos a entrarnos en la página web? Bueno, no, perdona, yo te digo dónde vas a ir. Quédate en la página, que es la página web. Quédate en la página web. Mirad, ¿veis? Inicio. Ahora volvemos aquí. El encuentro. Pincha en el encuentro. ¿Veis? Ahí tenéis toda la documentación de todos los encuentros, los diálogos del Papa, los diálogos que hemos tenido en los encuentros, las declaraciones finales, lo tenéis todo. Si pincháis en los vídeos que hemos publicado, si pincháis en el primero, os saldrá el primero. Si pincháis en los tenéis todos, hasta el último que ahora la vamos a ver. Siguen en acciones transformadoras. Vale, aquí tenéis todas las líneas de trabajo, ¿vale? Que hemos planteado, todas las propuestas que hemos hecho en torno a tierra, techo y trabajo. Propuestas que siempre hemos considerado que se tienen que plantear a nivel de políticas públicas y a nivel de espacios de acción. Es muy interesante porque si cogéis la de tierra, veréis todo lo que se hablaba de tierra o de trabajo, ¿eh? Eso está ahí. Vete a diálogo con Francisco. ¿Vale? Ahí también son muchos de los mensajes del Papa, de todo lo que vídeos que hay. Os podéis encontrar una cantidad de texto muy importante de los diálogos que el Papa ha ido teniendo, no solamente con los encuentros mundiales. Fijaros en Modesto, en Estados Unidos, se hizo aquí lo veis, un encuentro en el que tuve también la suerte de poder participar, que fue un regalo precioso. Pues a nivel de América Latina, a nivel de todos los encuentros regionales que ya se han ido haciendo en otros espacios, en otros territorios, respecto al tema de la tierra, ¿vale? Opinión, ahí tenéis, bueno, pues opinión, ahí hay algunas cartas que hemos escrito a algunas personas, ¿vale? Y luego el contacto. Bueno, pues ahora nos vamos al inicio, y aquí tenéis el último documento, ¿vale? Los últimos documentos lo tenéis todo. La declaración final, ¿vale? Que ahí es muy, muy interesante, yo os animo a que la leáis, que seguro que hay muchos elementos. Eso fue lo que le contamos lo que nos contamos nosotros y lo que luego le quisimos contar al Papa, ¿vale? Las propuestas, las luchas, bueno, ahí yo creo que está bastante interesante. Nos ponemos otra vez en el principio. Bueno, Matías Ferrari es el actual coordinador del comité y es un sacerdote que trabaja en colaboración con... Ese es Cherny, la persona más mayor, y este es Matías, muy bien, Ferrari, lo está ahí haciendo, ¿vale?
pues es una persona que está animándonos mucho y bueno, es un chaval muy joven y de verdad que, bueno, para mí me parece que es una persona que nos puede ayudar muchísimo y que puede ayudar muchísimo a ese diálogo con los espacios eclesiales. Bueno, ahí tenéis redes sociales, bueno, tenéis la entrevista a Michael Cherny, bájate un poquito para abajo. Tenéis el documento, ¿veis ahí? Documento, discurso del Papa a los movimientos, ¿vale? Y ese es el que Papa nos ha dicho, nos ha contado a los movimientos. Los encuentros siempre han sido en esa dinámica. Los movimientos hemos reflexionado, hemos hecho como un ver, juzgar y actuar y le hemos propuesto al Papa y a la Iglesia nuestra fotografía, nuestras inquietudes, nuestros anhelos y luego el Papa a su vez o Cherny, otras personas contestaban y eso se han convertido en documentos formales, en documentos que han formado, que muchos de ellos forman parte del magisterio de la Iglesia. Muy bonito lo que acaba de subrayar Luis, porque yo creo que nos quedamos con eso. Quiero que me oigan, quiero que me escuchen. Estoy con ustedes, estoy con ustedes. Esta frase, no os podéis imaginar la resonancia que tuvo a todas las personas que estábamos allí, ¿no? Porque fue como, jolín, ¿no? Era la primera vez que nos encontrábamos con León XIV y estábamos un poco como a la expectativa. Y cuando dijo esas frases y todo lo que dijo después, pues yo creo que el corazón se nos esponjó, ¿no? Dijimos, estamos aquí, o sea, estamos siendo acompañados, seguimos siendo acompañados y esto es muy, muy importante. Y luego, pues bueno, ahí tenéis todo. Y si nos da la vida, Luis, pues y si no, pues nada, ahí tenéis un pequeñito vídeo que no sé si es de Noticias Obreras, dura esos 2 minutitos que me dijo. No, me ha dicho Abraham que es el que tenemos, que es de 8 minutos. Vale, pues entonces os lo dejo, ¿no? Lo vamos a dejar. Parece, abrimos ahora el turno de diálogo y después, si vemos que hay tiempo o quien se quiera quedar viéndolo, lo pongo esos 8 minutos final, que es un resumen de ese encuentro. Bueno, genial, genial, genial. Gracias, Charo. Gracias aquí por la exposición tan condensada, pero tan que hemos disfrutado tanto. No estamos, yo creo que estamos todos ahí metidos, ¿no? Lo que nos estabas diciendo, como si lo estuviésemos viendo de primera mano, esa necesidad del diagnóstico. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Voy a poner aquí en pantalla con nosotros a ver dónde está nuestra María José, perdón, Teresa, Teresa, que no te encuentro. Teresa, dinos algo. Aquí está Teresa, ¿vale? Te encuentro, lo pongo aquí. Añadir a destacado. Me pongo yo también, no es porque yo quiera ser protagonista, sino por dirigir un poco el cotarro si hiciera falta. Sí, también me gustaría informar, Mila, quien presentó antes a Charo y yo, hemos estado en el encuentro y lo hemos hecho cada uno por una entidad distinta que no tiene nada que ver con el Partido por un Mundo Más Justo, la Fundación para la Ciudadanía Global. Yo he estado por la Asociación Andaluza de Barrio Ignorado, que es una asociación apartidista. Lo que pasa es que hay varias personas del partido que participamos ahí y con intensidad incluso, y Mila lo ha hecho por justicia y paz, ¿vale? Y también está en el partido, pero no lo ha hecho bajo ese paraguas, aunque obviamente cada uno llevamos lo que somos todos sitios, y es verdad que cada uno de los que estamos aquí tenemos múltiples militancias, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues con esa aclaración también por el hecho de dar las gracias, ¿no? A las entidades que nos han permitido estar allí, la Asociación Andaluza de Barrio Ignorado, a mí y Justicia y Paz a Mila. Abrimos este turno de preguntas, hay alguna en el chat, Teresa, cuando quieras, y a partir de ahí Charo nos va respondiendo y ya generamos más conversación con la persona aquí. Buenos días, muchas gracias, Charo, una alegría, un placer estar contigo, escucharte. Tenemos una primera pregunta que nos realiza Miguel Muñoz. Dice, echo de menos a abogados grandes, empresarios y productores de petróleo. Desde mi perspectiva personal, creo que lo que impulsa a la unión de diferentes visiones en busca de un objetivo común, las 3T, pero me gustaría saber tu opinión sobre cómo influye la fe en Cristo en las motivaciones que impulsan ese diálogo y visión comunitaria en diferentes grupos. No sé si quieres que te hagamos todas o vas respondiendo una a una, lo Y que tú mejor, veas. Teresa, creo que las hacemos todas, ¿no? Y así veo si por si Vale, acaso. no hay muchas de momento, entonces voy Esta, con la... Miguel, esta merece toda una sesión específica, ¿eh? Para hablar de este tema. No sé si voy a tener tanta capacidad de síntesis, pero bueno, intentaremos La tienes aportar seguro, lo que no te vamos a coger el tiempo. alguna luz, pero... Voy con la segunda.
Sí. Ante una mayoría de políticos sin alma, ¿cómo se podría empoderar a la sociedad civil? ¿Crees que hay una apatía por parte de la ciudadanía a participar en la construcción de un mundo más justo y solidario? Es de Pepe Camposo. De todas maneras, están en el chat por si quieres recordarlas. Y la tercera, como decía Luis, nuestro partido es pluriconfesional. Defendemos la espiritualidad como un valor social de todas las religiones. En este sentido, en todas vuestras actividades, ¿hay alguna en la dirección de aunar esfuerzos y voluntades en torno a tierra, techo y trabajo con otras confesiones? Esta es de Tino. Y de momento creo recoger ya la última, que igual está ya un poco implícita en la anterior, en la uno me parece. ¿Con qué tema crees que se engancharían? Es una expresión un poco. Hoy los jóvenes, quizá el tema tierra, el tema trabajo o el tema techo. Vale. Bueno. Bueno, podemos compartir, también, que decir que tanto, que decir que yo puedo decir mi opinión, que es muy humilde y muy que podéis, cualquiera de las personas que estáis aquí también podéis aportar, pero bueno, empiezo por la última, ¿vale? Por la de que es un partido pluriconfesional. Mirar, en el encuentro, yo creo que Luis y Mila lo saben bien, en el encuentro había personas, siempre hemos tenido personas de otras confesiones religiosas en los encuentros, siempre. O sea, el Papa cuando convocó lo quiso hacer así. Es más, y yo creo que hay una inquietud, por lo menos en el dicasterio, de que efectivamente seamos capaces de unirnos bajo algunos elementos que son comunes y que pueden formar parte de una ética común, ¿no? Y una ética que tenga que ver con la humanidad y con la humanización de nuestros espacios, ¿no? Entonces, que yo recuerde, en todos los encuentros, en todos encuentros, hemos tenido algunas personas árabes con su religión, musulmanas, hemos tenido, bueno, en el primer encuentro, no sé si fue el primero o el segundo, había personas budistas. Bueno, de hecho en algún encuentro estuvo Vandana Shiva, que vino como ¿vale? Estuvo en uno de los paneles de Mujer y Tierra. Ha habido personas, ahora mismo en el último encuentro teníamos a una, a una, a una persona que venía de América del Norte, compañera de la gente de Pico, que era evangelista, era de una iglesia y tenía una responsabilidad. Es decir, que efectivamente, y luego hay muchas personas que tienen con sus espiritualidades propias como pueblos originarios, ¿no? Pueden ser católicos, no católicas, pero hay muchas que tienen su espiritualidad y a mí me parece que es un valor enorme. O sea, yo cuando llegué a estos encuentros, a mí esto de la madre tierra, yo no sabía ni que existía. De verdad, para mí ha sido un cambio de esa relación, de hermana, ¿no? Entonces, eso es un cambio de paradigma, eso es un cambio de espiritualidad. Entonces, es muy, muy importante y yo creo que es un buen camino. Desde mi punto de vista, es un buen camino. Y es un buen camino trabajar ahí. Por supuestísimo que el hecho de que tengamos esa pluralidad es fundamental. Y ahí es donde tenemos que trazar puentes. La segunda, la parte de la mayoría de los políticos sin alma. Bueno, claro, si hacer política solo la dejamos para los políticos, entre comillas, los políticos de partido, pues efectivamente, quizá, desgraciadamente, las políticas de partido, entenderme como lo estoy planteando, pues hoy tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? Y sobre todo mucho trabajo que hacer o tenemos mucho trabajo que hacer para acoger a la exclusión, a la pobreza. Tenemos mucho que hacer todavía. Y también el mundo sindical. Tiene mucho que hacer el mundo sindical. Ahora, yo sigo pensando que los partidos y los sindicatos son fundamentales en nuestras sociedades. Fundamentales. Hoy son las herramientas más básicas. Que sean las únicas, ya no lo tengo tan claro.
Yo creo que hoy la experiencia de los movimientos populares está demostrando que también hay otras maneras de llegar a los espacios políticos sin necesidad de ser un partido. Bueno, eso lo han hecho toda la vida también los movimientos sociales, ¿no? No es nuevo. Quizá pueden ser nuevas ciertas maneras de actuar en el entorno actual, pero todo el valor político, toda la incidencia política que tienen los espacios organizativos no de partido, me parecen que son importantísimas, no, es que son necesarias y yo creo que sin esos empujes muchas veces las sociedades no hubieran avanzado. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que lo importante es construir espacios en nuestros territorios de diálogo, espacios de los movimientos que existan con los partidos y con los sindicatos y con la Iglesia. Yo soy una convencida de ese tema. Y tenemos que ser capaces de organizar. Para llegar ahí, quizá tenemos que hacer un trabajo previo. Y eso nos vamos a reunir la semana que viene, el grupito que hemos estado, porque vamos a hablar de este tema. Pero para llegar ahí, a lo mejor tenemos que identificar más a las personas que están trabajando en estos espacios, tener más relaciones de diálogo, de cordialidad, de conocernos, de tomarnos café, de estar, pero también tenemos que ser capaces de organizar diálogos en torno a temas y a problemáticas que afectan a la realidad de nuestros pueblos y hacerlo de manera en una mesa. Yo creo que eso es importantísimo y eso es la novedad desde mi punto de vista aquí en España. Entonces, ¿cómo hacer? Pues también hay que identificar, hay que dar a conocer todo esto. Hay que ayudar a la ciudadanía a que vea que es posible, que ya se están haciendo cosas de otra manera. Ya se están haciendo. Identificar y tener, pues yo no sé, un día, pues yo me fui a mi parroquia, en este caso, y me llevé un vídeo y junté a un montón de gente para que entendieran qué eran los movimientos populares. Pero es que también lo hice en otro partido, o también, no sé, es que es esto, ¿no? Y a partir de ahí, ver qué inquietudes nacen y cómo se pueden desarrollar. Entonces, es serio el tema de la apatía, pero porque estamos viviendo en una cultura en la que, bueno, pues no sé si es apatía o es, bueno, habría que analizarlo también mucho, pero que tenemos que contar lo que hacemos y tenemos que contar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y seguro que en vuestro partido, en vuestra fundación o en las nuestras estáis haciendo otras cosas y eso hay que expresarlo y hay que contarlo. Tenemos un problemón y nos dimos cuenta en el encuentro y es que organizar la esperanza también hay que organizarla a nivel de redes de comunicación. Y ahí sí que tenemos un reto, porque, bueno, pues nos ganan otros en ese tema, pero ver cómo, pues la proyección internacional que ha tenido este encuentro respecto al primero, hemos ganado muchísimo en que se nos conozca y en que se nos vea. Pues de eso se trata, de que cada vez tengamos más capacidad de que se nos vea a partir también de nuestras redes, no solamente de las reuniones, de los encuentros, de las experiencias comunitarias, sino también de las redes. No sé si, y ya para acabar, el tema de cómo influye la fe. Bueno, los jóvenes, yo creo que los jóvenes hoy se podrían enganchar en muchas cosas, pero yo creo que hay dos que les urge de manera increíble. El techo, ¿vale? El techo es un gravísimo problema a nivel mundial, el techo, pero en los países europeos no os lo tengo que contar lo que está sucediendo. Y la otra es la tierra, porque quizá también las nuevas generaciones y también el trabajo, porque hay mucha precariedad laboral con los jóvenes, más de la que nos imaginamos. Incluso en aquellos trabajos que dicen que son altamente cualificados. Y hay una precariedad laboral, incluso en esos trabajos, tremenda. Pero es cierto que por el ambiente que vivimos, el tema de la ecología está tocando, ¿no? Está haciéndonos que a nivel de jóvenes haya una interacción que quizá nuestras generaciones, cuando ecologistas de la acción, es que eran unos iluminados. Hoy los jóvenes ya no están pensando de esa manera. Digo los jóvenes que, aunque no estén movilizados u organizados, pero sí hay un sentimiento, yo lo veo, más generalizado desde el punto de vista del cuidado de la tierra. Son más conscientes ahora de ciertas cosas que nosotros hace unos años. Y el tema de la fe, ¿cómo influye? Bueno, pues yo creo que hay muchas dimensiones. Hay una que me parece muy importante.
Y es que yo creo que Czerny lo dijo el otro día, el cardenal Czerny, la capacidad que podemos tener los cristianos o los católicos, pero bueno, la fe, me da igual, en soñar, en soñar que otro mundo es posible. O sea, esa permanente esperanza de saber que otro mundo es posible. Eso para mí es fe, ¿no? O sea, tener esa velita encendida permanente. Pero claro, con eso no es suficiente desde el punto de vista, por lo menos, de la iglesia que yo conozco. Y es que hoy creo que tenemos en la doctrina social de la iglesia y en el magisterio de la iglesia, que es la gran desconocida, cantidad de elementos, de reflexiones, de criterios, de propuestas que podrían ayudar, en este caso, a la Iglesia, ¿vale? A desarrollar muchísimas cosas en las comunidades. ¿Por qué no lo hacemos? Porque primero, no la conocemos. Segundo, hemos tenido, y ahora me voy a mojar un poco, una historia de iglesia española que desgraciadamente ha estado muy alejada sobre todo las personas que son responsables pastorales, ¿vale? de nuestra iglesia, muy alejada de la realidad. Con eso, yo siento que Justicia y Paz, Cáritas, la UAC u otros movimientos que están con esa inspiración, desde esa inspiración, están haciendo un trabajo importante. Yo no lo dudo, pero quizá todavía tenemos que seguir profundizando más en nuestras maneras de trabajar. Y realmente a quién estamos acompañando y cómo estamos acompañando. ¿Estamos acompañando a las personas más excluidas de nuestras sociedades? Es una pregunta que dejo. Pero el tema de la doctrina social de la Iglesia hoy para mí es fundamental darla a conocer y que entre de manera llena en nuestras comunidades. Porque si se desconoce y no se sabe que eso es posible, vivimos todavía como hace 50 años. Es que parece que la Iglesia no se tiene que meter en política. Me encanta, ayer mandó Abraham un texto en el WhatsApp y cuando hablamos cuando hablamos que la caridad, si no es política, no es caridad, ¿vale? Eso no es mío. Eso no es mío, eso es de los papas. Lo dicen con toda la claridad. Entonces, ayer Abraham mandó un texto que pone el valor político del amor en los tiempos actuales. El valor del amor político. O sea, fijaros lo que estamos diciendo. O sea, un amor que no tenga consecuencias políticas, es decir, que no tenga consecuencias en la manera de organizar nuestra vida en todos sus ámbitos, lo siento, pero no es el amor de Jesús. Yo lo tengo clarísimo. No es el amor de Jesús. Será otro, pero no el de Jesús, no el de la cultura samaritana, no el amor que plantea la doctrina de la Iglesia y todo el magisterio de la Iglesia. Yo esto lo digo tan claro y lo digo aquí y lo digo delante de con quien sea, porque no lo digo yo, lo dice la Iglesia. Entonces, para mí, eso tiene que ver con la fe de ese sueño compartido, pero tiene que ver también y tiene que estar alimentada con muchas cosas, evidentemente, pero desde este punto de vista, creo que la doctrina social de la Iglesia es una herramienta fundamental y hoy tiene incluida esa doctrina social de la Iglesia, si veis el libro lo veréis, tierra, techo y trabajo, en el lenguaje actual. Y el tema de los migrantes, ¿vale? Porque hace Pío, no sé si fue cuál Pío, en 1800 no sé qué, ya decía, tengo ahí el texto, que una familia, si no tiene trabajo, tiene que tener unos ingresos para poder vivir. Eso se decía ya a principios del siglo. El Pío no sé cuál, que no me acuerdo ahora, perdonadme que no me acuerde tan claramente la cita. Pero es que hoy, en el lenguaje actual, se tiene que decir de otra manera, ¿vale? Y se tiene que decir con un lenguaje que nuestra sociedad entienda, nuestros jóvenes entiendan, nuestras comunidades entiendan, los políticos entiendan, los sindicatos entiendan. Y entonces ahí es muy importante. Por eso lo de tierra, techo y trabajo. Esa frase y explicarla tiene tanto valor desde mi punto de vista de la comunicación, ¿no? De un mensaje.
Bueno, yo no sé si he contestado, pero Buah. Charo, no sé si, Luis, no sé si da tiempo la última Estamos pregunta, ¿te ya fuera de aparece? tiempo, pero genial, unos minutillos más nos damos el gusto de Es exprimir más. cortita, es ¿Alguna cortita. pregunta? La hago, sí. Sí, sí. sí, Bueno, sí. dice, muchísimas gracias, Charo, por todo el trabajo que realizas. Una pregunta muy concreta. ¿Hay perspectiva de organizar un encuentro de movimientos populares en África? En África. Bueno, mira, una cosa que me ha gustado muchísimo, siempre han venido muchos compas de África, ¿no? Ahí está Rose, que ha estado con nosotros desde el primer encuentro. Rose es una de las personas líderes del movimiento por los barrios, sería como los barrios ignorados, Luis, ¿no? O sea, por todo el tema de la vivienda. Y esta vez han venido un grupo de personas y han venido varios obispos y han venido varios sacerdotes y han venido y están con esa clave. Matías Ferrari, que es el coordinador del equipo actualmente, ha hecho una intensa labor en África porque ha querido que, ¿no? que África estuviera de manera significativa presente y yo estoy convencida de que lo van a lograr. Yo creo que sí, yo creo que esto es un tema que lo vamos a hablar en las próximas reuniones del comité, ¿no? Pero yo he visto mucha vida, ¿no? Como ganas de hacer cosas y ganas de organizar cosas en África. Y creo que está en su cabeza, de hecho Rose lo planteó varias veces en ciertos momentos, está en su cabeza plantear algún espacio de encuentro. Y seguramente lo tengamos que animar desde el comité, porque es verdad que así como se ha hecho en América, en Latinoamérica, que ya han hecho unos cuantos, o en Estados Unidos, es un espacio muy importante para hacer en África. Totalmente, de acuerdo. Por la pregunta muy Hola, pertinente. saludos a todos. Bueno, estoy Bambo Llama. A ver, vamos, espérate, te voy a poner Bambo, ya que has cogido la palabra, Bambo, que te he visto por aquí, ya no sé dónde estás, Bambo, sigue hablando, Bambo, a ver, Sí, bueno, Sambo, ¿estás ahí? disculpadme para tomar la palabra. Bueno, ahora, os seguro desde el Senegal. Estoy en Senegal. Bambo, Bambo, apaga el audio, apaga la cámara, Bambo, ahora te vemos, pero no te oímos. Ah, El audio, Bambo, el audio, Bambo, igual tienes poca cobertura ahora mismo. El audio, tienes que darle al audio, Bambo, al botoncito del audio. Si no puedes escribir también, puedes escribir en el chat y Teresa lee lo que escribas. Nosotros, Charo, aquí entre nosotros también, nosotros somos el Partido por un Mundo Más Justo, somos de pocas etiquetas, no nos gustan las etiquetas. Pero una que tenemos desde el principio es que son muy africanistas, ¿eh? Y en nuestras filas tenemos muchas personas africanas de muchos países, ¿no? Y además, bueno, hemos liderado la ILP para regularizar las personas migrantes aquí en España, de las cuales una gran parte son africanas. Vamos, ¿lo intentamos? Bueno, igual está escribiendo. Yo te ah. quería preguntar, así una pregunta muy sencilla, pero más bien de intuiciones tuyas, de impresiones, esto de organizar la esperanza, que ha sido el lema del último movimiento, hasta donde tú ves, ¿cómo está de esperanza, de ilusionado este movimiento? ¿Está un momento bueno? ¿Hay un momento de bajona por las amenazas, de cansancio? ¿Pinta que esto va a más y que vamos a conseguir aglutinar más todavía movimientos, grupos y demás, o es un momento de crisis donde está costando, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú desde, bueno, tu papel privilegiado dentro de la comisión que mantiene todo esto vivo, ¿no? Yo creo que no es un momento de crisis, porque fíjate, las personas que iniciamos, yo soy de las pocas que queda, me pidieron un poco que me esperara un poco en el tránsito, de hecho yo también saldré, como toca, pero Joao Pedro, Juan, hay personas que ya salieron, ¿no? Y hay relevo. ¿Vale? Eso es muy importante, es decir, hay relevo. Yo creo que eso es importantísimo. Y el hecho de que haya también en el espacio, porque esto al final son experiencias de diálogo que ahora queremos dar otro salto, ¿no? Yo he visto mucha energía en el último encuentro, mucha energía he visto. He visto relevos, he visto ganas y también he visto
que el espacio del dicasterio sigue siendo un espacio de apoyo, porque es verdad que quizá no tendríamos la autonomía económica para poder hacer este tema, ¿no? Entonces, yo, desde mi perspectiva, igual es porque soy una optimista de la vida, ¿no? Pero no, creo que tengo elementos para decir, no sé cómo va a ser, no sé cuánto va a ser, pero lo que sí que veo que es que hay relevo. Y ese es el primer elemento fundamental para que esto pueda continuar, que haya relevos, que haya gente nueva que se incorpora al camino. Genial, es verdad, fue así de precioso, ¿eh? Gente más veterana y gente más nueva y todo ahí, ¿no? Queriendo que esto vaya más, que organicemos mejor la red de contactos, ¿no? Y mucho por hacer. Se nos vaya un poco más de tiempo, os propongo que hasta aquí tengamos el foro. No obstante, yo voy a poner el vídeo que dijimos antes que dura casi 9 minutos. Lo dejo puesto, lo metemos dentro de la grabación porque más allá de las más de 30 personas que hemos estado alguna vez aquí en esta hora y media, hay mucha gente que lo ve después y así tiene también el vídeo. Le voy a pedir a Charo también, nos decía ella que no estaba disponible el material que ha preparado, porque algunas personas lo habéis pedido, lo colgaremos también de alguna manera o lo haremos llegar a las personas que habéis estado. Y bueno, pues algunos de los documentos concretos, a lo mejor esta última declaración de último movimiento, también podemos adjuntarlo cuando hagamos este envío que hacemos ahora de la grabación del vídeo. Ha sido un auténtico placer, Charo, de verdad. Vamos, yo como he estado allí, he vibrado en esa clave, me he traído ahí el corazón muy movido, la cabeza también, dándole vuelta a muchas cosas y renovar contigo, ¿no?, esta pasión por un mundo donde todos tengan tierra, trabajo, techo, bueno, me ha encantado. Siempre terminamos nuestros encuentros por un mundo más justo con el triple gracias, no las 3 T, sino las 3 G. Gracias, 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 ¿no? Pues hasta aquí, Gracias a vosotras, por enorme favor. gracias a ti. Nos seguimos Muy encontrando bonito. en este trabajo compartido. Y a todos también, pues gracias por haber reservado este hueco en una mañana de sábado para estar con nosotros. Lo grabamos, lo Gracias. mandamos, lo podéis volver a ver o compartir en vuestro entorno, allí donde creáis que va a servir. Pues buen fin de semana. A seguir. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Pongo el vídeo, ¿vale? Lo dejo puesto. Si alguien se quiere quedar, pues hasta ahora, hasta que termine el vídeo, estaré grabando. Vamos a ver. Comparto pantalla con sonido. Tú también, Charo, ¿eh? Igual tiene otras cosas y como conoces No, el no, vídeo, me puedes quedo, me quedo, conectar. me quedo. No. ¿Lo oís? ¿Tenéis un gesto con la cabeza? ¿Lo escucháis? Pero no se ve. Espérate. Solo se escucha. Vamos a ver. Se oía, pero no se veía. I cristiani, Ahora i sí, no se credenti, escucha. Ahora sí. Espera, vamos a ver. Bueno, se ve despacio. avviando processi di tampoco. giustizia e solidarietà. Se escucha, pero no se ve, Luis. A la quinta. Venga. Vamos a la quinta, vamos a la quinta. A la quinta. Aquí. Lo pongo desde el Ci principio. ritroviamo Que sí. ancora No. per Ahora. I movimenti popolari, insieme alle persone di buona volontà, i cristiani, i credenti, i governi, sono chiamati con urgenza a colmare quel vuoto, avviando processi di giustizia e solidarietà. A 11 anni dal primo incontro mondiale dei movimenti popolari ci ritroviamo ancora per celebrare insieme il quinto incontro mondiale dei movimenti popolari, per incontrare Papa Leone XIV e per celebrare anche il pellegrinaggio giubilare dei movimenti popolari. Venimos de varios movimientos del mundo, de los diferentes continentes, los pueblos originarios que seguimos en lucha por la tierra y los territorios, los movimientos sindicales que trabajan y luchan por el respeto pleno de los derechos laborales y movimientos de pobladores sin techo, sin casa.
this is the Church's year of Jubilee Year of Hope, and with the popular meetings together with the Jubilee Year of Hope, we're going to return to our country with hope that everything will be fine. Siamo un po' orfani perché manca Papa Francesco, manca il primo di noi, il pastore che ci guidava, ma ci guida ancora in qualche maniera. Lo sento che lui c'è qua. A través del lado de Francisco se fueron logrando principios para mejorar la calidad de vida dentro de esos barrios vulnerables donde queríamos nosotros la historia. El Papa hablaba de poesía social, pero se refería a que había que poner el centro, la vida, sobre los intereses económicos del gran capital. Acreditamos profundamente, nesse grande processo de mobilização popular em torno de uma agenda e uma pauta tão concreta, para os movimentos populares, para os setores populares do mundo inteiro. O direito a ter acesso à terra, o direito a ter acesso à moradia, o direito de ter acesso ao trabalho digno para todos e todas. Después de 11 años es milagroso que estemos aquí 150 personas de 37 países de todo el mundo, pues efectivamente formando ese poliedro que el Papa Francisco tantas veces nos dijo en sus discursos, ese poliedro que es la humanidad, y seamos capaces estos días efectivamente de construir puentes y de tejer redes entre nosotros. Coming here to a very global arena where you see people coming from the different continents with similar kind of issues, to bring the voice and the representation of the poor, of the informal economy over here is a great opportunity. Mi sueño sería que todos podamos mirarnos con los mismos ojos y que todos estemos incluidos en esta sociedad. Todos rememos juntos. Con el acompañamiento de la Iglesia que camina junto a los movimientos populares, podemos construir puentes con otros sectores. Tenemos la obligación de pensar cómo construimos un mundo más humano, más justo, más igualitario. Incontro mondiale dei movimenti popolari significa libertà, inclusione, ma anche speranza. Usted nos ha encontrado durante toda su vida, comenzando por sus primeros años en Chicago, cuna de las organizaciones comunitarias vinculadas a las parroquias y dedicadas a los problemas de la vida cotidiana que, por definición, sufren los pobres. Hoy, ante los enormes retos globales, nos hemos sentido invitados e invitadas desde las periferias del mundo a soñar, a cambiar juntos y juntas y a renovar la faz de la tierra. La Chiesa sostiene le vostre giuste lotte per la terra, la casa e il lavoro. Come il mio predecessore Francesco, credo che le vie giuste partano dal basso e dalla periferia verso il centro. Le vostre numerose e creative iniziative possono trasformarsi in nuove politiche pubbliche e diritti sociali.
La vostra è una ricerca legittima e necessaria. Chissà se i semi dell'amore che voi seminate, piccoli come semi di senape, potranno crescere in un mondo più umano per tutti e aiutare a gestire meglio le cose nuove. Peregrinar é marchar, é transformar. Peregrinar é se organizar. Peregrinar é ter ousadia para transformar. Pope Leo has accepted to take up where Pope Francis have left. I see light at the end of the tunnel by joining hands with Pope Leo, because already he understands what the poor people need. The only thing that we should do as the popular movement is to join hands together very strong and to raise our voices very strong so that our voices can be heard. Existimos, resistimos y nos organizamos con esperanza para construir un mundo más justo. Menudo guiño nos han echado al final, la última frase que dice Gloria. Menudo guiño, sin saberlo. Pues hasta aquí. Gracias de verdad de nuevo, Charo. Nos seguimos viendo para cambiar el mundo, hacerlo más humano, más solidario y más justo. Buen fin de semana. Buen fin de Siempre semana. con paz. Adiós, adiós.